Siempre es un placer hablar de libros y en este caso vamos a recibir a la autora de este libro que tengo aquí conmigo, que se titula Solas, y le vamos a preguntar cómo fue que decidió encarar esta historia de mujeres solas, aún acompañadas, como dice la bajada del propio título, a María Florencia Feijó, que está aquí con nosotros. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la Placer. invitación. No, por favor. Bueno, María Florencia, además de ser licenciada en Ciencias Políticas, politóloga feminista, activista por los derechos humanos, pero además con mucha participación también en los medios y en las redes sociales, donde de alguna manera también vas contando muchas de las ideas que seguramente habrán sido el gen de este libro. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo empieza? Y es que de alguna manera mi lugar como divulgadora empezó en las redes sociales. Y como comunicadora, ¿no? De esas cuestiones de género que yo creía que se tenían que deconstruir en un lenguaje que sea accesible para un montón de mujeres. Mujeres que te escriben con una necesidad de catarsis enorme, pero tardé mucho tiempo, te tengo que confesar, en hilvanar todas esas historias en un sentido. Una vez es cuando viene de la educación formal, tiene los conceptos, y cuando tratás de hacer divulgación comunicacional a través de las redes, tenés las historias. Claro. Hacer que todo eso converja me llevó un tiempo interior. De hecho, ya hace 2 años tenía diferentes propuestas para escribir un libro, y no lo quería hacer. Yo no quería escribir por escribir Claro, un libro. no querías hacer cualquier libro, sino No, uno que no, tuviera para nada. algo No quería para contar. hacer un libro para académico, para que me felicitaran por los contenidos. Sí. No quería hacer un libro para la gente que ya sabe lo que yo estoy contando, y siento que hay mucho de eso. Y en algún momento algo me hizo clic, no sé bien qué fue, no te sabría decir qué. Tal vez fueran muchas historias que me empezaron a llegar por las redes, que cada vez empezaron a ser más virales. Y dije, yo tengo que escribir un libro para decirle a mi abuela, a mi madre, a las mujeres que tengo alrededor, lo que me gustaría decirles, y tal vez no les puedo decir o no les puedo contar, porque hay algo cultural, una barrera de las edades, cultural que lo impide, exacto, digamos. que lo impide. Y además que siempre lo personal es mucho más difícil que por ahí hablar con alguien que no conoces, claro, ¿no? Claro. Y cuando eso estaba por cocinarse, apareció la editora, que es Laura Ferro, Bueno. de la mano de la cadena Jenny al Ateneo, Bueno. con lo que es la dirección de Marcela Luza. Aparecieron para ofrecerme este proyecto y me encantó. Y fue realmente un trabajo entre un montón de mujeres, en donde íbamos charlando los contenidos y con muchísima propuesta y muchísimo feedback. Sin spoilear el libro, porque además la idea es que las mujeres que nos están viendo lo lean y lo vayan a buscar a las librerías. Sé que está teniendo excelentes ventas, recientemente salido, que tendrá nueva edición prontamente y demás. Exacto. ¿Qué le contarías a las mujeres que nos están viendo en todo el país a través de la televisión pública argentina que van a encontrar en este libro y que las puede llegar a representar? Bueno, yo creo que Solas es un gran spoiler, el título. Me he dado cuenta que hay 2 cosas que han hecho que la desigualdad sea tan persistente a través del tiempo y de los años. Una de esas cosas es la falta de autoestima que las mujeres tenemos. Entonces, ¿cuál fue el gen histórico, el momento histórico en donde las mujeres siempre estuvimos de segundas? Claro. ¿No? Digo, no fue el Estado de Derecho, fue mucho más primitivo. Entonces, encontrarlo, y hay un recorrido histórico. Bien. Pero después hay otra cosa, que es que las mujeres entre nosotras estamos aisladas. Entre los varones, que esto lo analiza en un capítulo, hay un pacto de caballeros, ¿no? Es este pacto en donde una mirada cómplice, ellos se entienden y no se juzgan tanto entre ellos. Ellos tienen la vara muy baja. Si tal amigo hace tal cosa, y bueno, mirá lo que hizo este boludo. Puede ser, sí, lo justificás desde algún lugar. Vamos a jugar un partido de fútbol y ya está. Entre nosotras nos juzgamos muy fuerte, nos miramos con muchísima rigurosidad. Lo mismo las madres hacia sus hijas, y incluso las hijas hacia sus madres. Digo, hay algo de la relación madre-hija también para tratar, algo de la competencia femenina para hablar. ¿Qué es todo esto? Bueno, son el peso de los mandatos. Y mi libro analiza el peso de los mandatos. ¿Por qué estamos tan cansadas? ¿Qué es la carga mental? ¿Por qué si estamos casadas estamos mal? ¿Por qué si estamos separadas sentimos que nos falta algo? ¿Por qué si estamos de novia sentimos que somos nosotras las que estamos mal? La pregunta, ¿soy yo la que está mal? ¿Por qué lideramos los índices de depresión en el mundo? ¿Por qué gastamos tanto tiempo y dinero en la necesidad de agradar?
de ser bellas, Totalmente. de ser socialmente aceptadas. Como un trabajo más en la vida, ¿no? Exacto, y porque si incluso respondemos a ese modelo cultural de éxito, tampoco somos felices. Y en esa cuestión, digo, no me voy a meter después con la cuestión de esto último que mencionabas, la depresión, el hecho de ser o no felices, etcétera, pero en lo empático, en esa falta de empatía que mencionás en las mujeres entre sí, como amigas o conocidas o compañeros de trabajo, la cuestión de las relaciones madre-hijas, ¿cuánto hay de cultural y cuánto hay de aquel gen que encontraste está mucho más atrás de ese mandato del Estado de Derecho? Lo que pasa es que esa es la pregunta inicial, ¿no? Y hay un análisis, que yo no quería hacer un capítulo de un análisis filosófico porque se iban a aburrir, pero digo, muchas de las cosas que el feminismo le critica a Simone de Beauvoir es que ella dice no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué parte de nosotros es naturaleza y qué parte es cultura? ¿No? Claro, claro. ¿En qué momento, digo, somos el sexo débil porque efectivamente no tenemos más fuerza? Bueno, eso yo lo desmitifico. Y una parte que desmitifico el mito del hombre cazador, por ejemplo. Entonces, ¿en qué momento todo esto empezó a ser cultura? Y bueno, hay una pregunta inicial que se preguntan un montón de historiadores, Seferino Auffret, Gerda Lerner, Silvia Federici, también lo recorre Simone de Beauvoir, hay un montón de personas muy conocidas de la literatura filosófica, que es que bueno, que probablemente las mujeres en algún momento han estado tan relacionadas a la naturaleza porque tenían que parir para que esas sociedades sobrevivan, ¿no? Y para la conquista, la historia de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es la historia de la guerra y la historia de la expansión social. O sea, la historia de la evolución social, la sociedad evolucionó conforme el cuerpo de las mujeres fue cada vez más replegado al ámbito de lo privado y al ámbito de estructuras de dominación sobre sí mismas. Sí. Entonces, probablemente creo que eso ha hecho que de la sociedad prehistórica a la migración de la sociedad antigua, estamos hablando de la sociedad grecorromana, también en las sociedades orientales, nosotros hacemos una lectura muy occidentalizada, por supuesto, claro. pero creo que eso ha hecho que el sentido común que se fue gestando es el sentido común de que las mujeres eran también un recurso natural. Porque vos necesitabas la caña de pescar, la lanza, esto y lo otro, y las mujeres para parir. Para tener un hijo, exactamente, o varios. Exacto. Y esto generaba que territorialmente hacia las mujeres, con lo que es obviamente la dominación de sus cuerpos a nivel sexual y a nivel reproductivo, separamos sexual de reproductivo y separamos reproductivo de crianza. Porque las mujeres antes, para tener 2 hijos adultos, necesitaban por lo menos 6 embarazos. Claro. Porque los chicos no sobrevivían, y menos los embarazos. Entonces, y también creo que esto fue otra de las cosas que hizo generar el estereotipo de esta bruja que está en la naturaleza. Porque las mujeres no solo tenían la posibilidad de dar la vida, sino que si no la cuidaban, tenían la posibilidad de quitarla. Exactamente. Entonces, este estereotipo de la mujer peligrosa, que después se arraiga en la mitología grecorromana y sobre todo Grecia, con el mito de Pandora, el mito de Lilith, el mito de Eva, ya en el cristianismo, digo, siempre somos las mujeres las portadoras del pecado original. Del mal, ¿no? Y del mal. Exacto. Entonces, bueno, yo voy analizando a través de mi libro, voy en un recorrido actual, histórico y demás, pero bueno, lo importante creo que es que todo esto que uno dice, ay, es un montón de datos, un montón de historias, hasta ahora la repercusión ha sido realmente avasallante. Qué bueno. No lo pensé, te soy sincera, porque las mujeres nunca lo pensamos porque tenemos la autoestima muy baja, entonces... Bueno, a subirla, que está todo súper bien con este libro. La primera semana estuvo en el ranking de Cúspide, llegó al puesto número 7 y sigue subiendo. A los 10 días ya se planteó la primera reimpresión, así que la verdad es que muy auspicioso todo, muy auspicioso todo, y te lo mereces además, digo, por haber abordado esta temática. Me quedo con una frase aquí que quiero preguntarte. Dice la contratapa: tomar conciencia para que nuestros silencios tomen voz es el primer paso para nuestra nueva libertad. Exacto. Hermosa frase, por cierto, Gracias. pero también tiene todo un contenido de atreverse, porque hay que atreverse a esos silencios, a esa nueva libertad, a esas voces que empiezan a surgir y que ya son imparables, ¿no? Exacto, y sobre el final, porque eso tiene que ver mucho con el final del libro, que es como, bueno, con todo esto que hacemos, brindemos soluciones, también planteo que no todas las mujeres pueden hacerlo y hay que entenderlo, ¿sí? Porque si todas las mujeres pudiéramos hacerlo, estaríamos obviando las desigualdades que tenemos, que son económicas, étnicas, culturales. Entonces, bueno, las que sí podemos hacerlo, o sea, que nuestras limitaciones no sean el miedo a la soledad,
no sean no hago esto por lo que van a pensar, no hago esto por la falta de autoestima, no hago esto por lo que van a decir, o me repliego, o me repliego al ámbito de lo doméstico cuando también me gustaría hacer otro tipo de cosas. Digo, no está nada mal replegarse al ámbito de lo doméstico, siempre y cuando sea deseo, y no sea mandato, y no sea frustración tampoco. No sea frustración y no estemos perdiendo a nosotras mismas. ¿Qué hay de aquello que tiene que ver con la soledad y el no bancarse la soledad muchas veces? Esto que vos planteabas acerca de estoy en pareja pero algo me falta, no, estoy sola y también siento que tengo que estar en pareja. ¿Cómo se construye esa soledad de las mujeres? Bueno, se construye a través del mito del amor romántico. El amor romántico es muy contemporáneo, somos muy modernas al amor romántico. Creemos que es algo, viste, de las princesas y los príncipes, y la realidad es que los reyes tenían a sus consortes para sus relaciones sexuales y a sus reinas para que, no sé, Francia y España no entraran en guerra. Así que lo del príncipe y los reyes es un mito de Disney. Entonces, bueno, lo que sucede es que las mujeres llegamos a los 11 años, tenemos como dos trajes que nos ponen, ¿no? A los hombres también les ponen trajes y lo analizan el Pacto de Caballeros, pero lo digo porque, viste, queda como que las mujeres y los hombres también tienen el mandato de la violencia, el mandato del guerrero, digo, también está bueno para mencionarlo. Pero las mujeres tenemos dos trajes que nos ponen. El primero es el de la buena mujer. El de la buena mujer empieza con ser la buena nena, la que se comporta bien en el colegio. Las nenas no tienen problemas de conducta en el colegio. Esto es algo que se dice. Las nenas no tienen problemas de conducta. Qué raro una nena rebelde, qué raro. No, siempre las niñas son más aplicadas, las niñas son más buenas en lengua, los varones son más buenos en matemática. Y en realidad hay un montón de estudios que hablan como a través de estos estereotipos, yo esto lo toco, en realidad los mismos docentes, los mismos espacios de educación dejan que los varones hagan del espacio público su lugar, ¿no? Su juego, porque los varones son más brutos, porque los varones juegan así. Y en realidad hay toda una industria cultural que les enseña a los varones a jugar así y no a las nenas. Entonces, volviendo sobre esto, porque estamos tan solas, porque de ese mandato de la buena mujer pasamos al mandato de que la felicidad es ser amadas y agradar. Que te completás cuando estás con un otro, digamos. Entonces tenemos que hacer eso, lo vamos a lograr si somos lo suficientemente buenas, porque tenemos la vara muy alta. Si tenemos tal cuerpo físico, si somos la buena madre, si somos, ¿entendés? La buena esposa, la buena novia, la buena amante, ¿viste? Es esta cosa de parí, doy la teta y soy femme fatal y no sé qué, vos decís. Pero además, digo, acá se encuentran también las adolescentes. Un adolescente que lo lee lo va a ver. Todo eso se consolida cuando las mujeres de niñas pasan a desarrollarse y de repente toda la mirada externa que tienen sobre su cuerpo y se dan cuenta que su cuerpo no les pertenece por la mirada externa que tienen sobre ellas mismas. Ahora, paradójicamente, frente a esto que vos contás, que es una realidad que vivimos todas las mujeres, tenés a una enorme cantidad de mujeres siendo especies de superwoman, ¿no? De mujeres maravilla que pueden todo al mismo tiempo. Digo, ¿cómo se hace para desarticular eso que no es bueno ni en un extremo ni el otro? Bueno, hay una parte en un capítulo que es el de maternidad, pero podría no ser de maternidad, que es no soy una supermom. No, para hacer supermom con mom, bueno, no fui muy creativa, pero no, la realidad es esto, no somos supermadres y no somos supermujeres, somos mujeres que en realidad por dentro estamos quebradas porque estamos cansadas, ¿no? Porque llegamos a una primera cita con el miedo de que nos aborden sexualmente de una manera imperativa, ni hablar de un abuso, un acoso, una violación, porque desde niñas tenemos miedo de caminar por la calle, de lo que van a decir de nuestro cuerpo, porque, digamos, siempre sabemos que está la mirada externa de la suegra sobre cómo criamos a los hijos, del marido sobre si decidimos volver a trabajar a los 3 meses o no, y nuestra propia mirada. Nosotras también nos juzgamos. Entonces hay dos cosas. ¿Por qué llegamos a estar sola? Que era tu pregunta inicial. Bueno, primero hay un montón de barreras subjetivas que son propias. Bien, o sea que hay que empezar por nosotras. Obvio, siempre. No podemos delegar, creemos que lo hacemos mejor, digamos, nos metemos nosotras también la vara hasta acá, nos endeudamos en tiempo, en costos y demás para pertenecer sin mirar muchísimo más. Preferimos un amor que a veces es un amor que no nos complace por el hecho de tener un amor. La gran frase, no seré feliz pero tengo marido, de esa obra de teatro tan conocida. Entonces, todo eso
está. Después tenés las barreras externas, que son enormes y nos agobian. Llega un momento que estás aislada, estás sola, no puedes con todo eso. Claro. Entonces, así es que las mujeres llegamos a estar tan cansadas. ¿Empezamos por nosotras entonces para Empezamos por romper con nosotras. esos patrones? No nos inmolamos, digo yo siempre, porque a veces digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? No me depilo, no hago esto, no hago el otro, y qué sé yo. Y yo digo, a veces hay cambios y actitudes que son más sutiles. Sí. No podemos romper la cultura. No podemos romper quiénes somos dentro de la cultura. La cultura va a seguir existiendo. Pero dentro de esas cosas, tratamos de ir buscando nuevas cosas que nos enriquezcan, sobre todo en el autoestima. Yo creo que es lo primero que hay que trabajar. Y no esta cosa del empoderamiento y de la autoestima y de la mujer, ¿viste? La mujer o el hombre, este discurso que hay de hay que ser individuales y hay que poder con todo. Digo, la mujer CEO de una empresa de traje no es tampoco la mujer exitosa. Claro. Hay que romper con probablemente tiene las mismas angustias y las mismas soledades que el resto de nosotras. Eso tampoco es el empoderamiento. Yo creo que habitar el deseo es un gran horizonte y después pensar cuál es mi deseo. Entonces, yo, por ejemplo, tenía el deseo, cuento acá, de ser madre joven. Sí. Llegó de una manera un poco, digamos, no fue buscada, Claro. pero yo siempre tuve el deseo de ser madre joven. Claro. Y cuando de repente me presenté a esa decisión, yo tenía la decisión, podía haber tomado una decisión con mi cuerpo de no seguir con ese embarazo. Y lo tenía, y fui muy juzgada por eso. ¿No? Porque te miran como, ¿cómo? ¿Viste? Vas a ser madre en esto y en estas condiciones. Hay mujeres que desean efectivamente. Igual hubieras sido juzgada si hubieras decidido terminar con el embarazo también. Bueno, ni hablar. Cual... Pero digo, hay mujeres que son muy juzgadas por decisiones que toman. Digo, y en ese sentido, a veces el feminismo tiene que reconciliarse con lo doméstico también. Claro. Y yo busqué en este libro esa reconciliación con las cuestiones que tienen que ver con volver a la emoción. Porque, ¿sabes qué? En definitiva, estamos haciéndonos siempre las preguntas nosotras. Y en realidad el equilibrio lo vamos a lograr cuando las preguntas también se los hagan ellos. Hacia allá vamos. Florencia, un placer tenerte aquí, un placer tener este libro en mano, lo leeremos solas. Vayan a buscarlo, léanlo y ahí estaremos para dar batallas. Gracias por haber venido. Gracias por la entrevista.